Iglesia? ¿Y qué es el Estado laico? En primer lugar, creo que es importante como contextualizar los términos. Para muchas personas en Costa Rica, el Estado laico significa el suprimir de la Constitución el artículo 75, que reza más o menos: la religión del Estado costarricense será la católica apostólica romana y el Estado tendrá la obligación de mantener esta religión, ofreciendo la libertad para que otros cultos puedan ejercer libremente y sin ninguna coacción su culto, su fe. Bueno, esto efectivamente, el suprimir ese artículo 75 no daría como la realidad de que ya estamos en un Estado laico. El artículo 75, en el año 1949, a nuestros constituyentes, viendo la gran e inmensa mayoría del pueblo costarricense que profesaba la fe católica, y viendo cómo la fe católica, lejos de ser un peso para el Estado, es una ayuda grande para que el Estado cumpla mejor su misión, pues se les ocurrió y creyeron conveniente legislar de esta forma. Hoy día, nosotros como Iglesia, entendiendo Iglesia institucional, es decir, los obispos, no tenemos, y entiéndanme bien, queridos amigos, no tenemos ningún obstáculo, ningún problema en que ese artículo se cambie. Y no tenemos ningún problema, ¿por qué? Porque quiero ser muy claro, la Iglesia católica nunca busca privilegios del Estado. El único privilegio que la Iglesia católica busca llevar siempre a cabo es el privilegio de servir. Por eso, si en un momento dado a nuestros legisladores quisieran cambiar el artículo 75, no tendrían ningún obstáculo de parte de los obispos. Máxime que en Costa Rica este artículo nunca ha sido óbice para que las demás denominaciones religiosas puedan efectivamente cumplir libremente con su culto, siempre y cuando, por supuesto, no se oponga a la sana y a las buenas costumbres. Ahora bien, nosotros como Iglesia católica no fuimos los legisladores. Por tanto, nosotros no está en nuestras manos el quitar ese artículo. Está en las manos de los legisladores. Pero insisto, Eric, e insisto a quienes no quieren escuchar, la Iglesia católica no está cerrada a que ese artículo se varíe y se cambie. Algunos interpretan que al volverse Estado laico la Iglesia dejaría de recibir millones de colones de parte del Estado. ¿Qué responde? Bueno, Eric, es otro mito que realmente estamos viviendo aquí en la Iglesia costarricense y que algunos intentan siempre mantenerlos vigentes. Ciertamente, en el pasado, la Iglesia católica recibía una ayuda, una subvención del Estado. Esto hace ya muchos años que ya no se recibe. Actualmente yo quisiera saber cuál es la ayuda económica que nosotros como Iglesia católica recibimos del Estado. Porque alguien podrá decirme, ustedes reciben muchos millones del Ministerio de Educación para sus colegios, cuando el gobierno subvenciona esos colegios privados. Un momentito. Aquí yo quisiera que fuéramos honestos y responsables. En esta subvención del Estado a los colegios privados,
que muchos de ellos son de índole católico. ¿Quién a quién ayuda? ¿El Estado a la Iglesia o la Iglesia al Estado? Porque, Dios mío, si no podemos en el Estado costarricense atender debidamente a X cantidad de docentes, ¿cómo vamos como Estado a pensar que podemos efectivamente abarcar todo el tema educacional en Costa Rica? No, la educación privada le alza, como decimos vulgarmente, la carga bastante al Estado. El Estado jamás podría, y si no, es fácil, que el Estado compre todas las instituciones que sean propias y que efectivamente el Estado se haga cargo de la educación. No puede. Por eso, en Costa Rica, como en todo país consciente, sí está la subvención a colegios privados, precisamente porque de esa forma pueden llevar adelante, y es mucho menos la inversión económica que el Estado hace que si él tuviera que asumir toda la educación. ¿Qué cambiaría en la Iglesia Católica de cara al pueblo de Costa Rica si el Estado es laico? Absolutamente nada. Vamos a ver. El Estado no tiene por qué tener religión. El Estado es un ente abstracto. Y no es teocracia. Exactamente. Quienes tienen religión somos los seres humanos. Entonces, me parece que lo importante en el Estado es que propicie una sana laicidad. Vamos a ver, el Estado laico no significa un Estado sin Dios. No significa sacar a Dios de todo lo que es la estructura estatal, de todo lo que es la estructura de un gobierno, de un Estado. No, no, no. Es simplemente, ¿verdad?, propiciar la sana autonomía e independencia de las iglesias y del Estado. Eso es el Estado laico. Por eso nosotros, como Iglesia Católica, por supuesto que estamos de acuerdo en la propiciación de un Estado laico, pero de un Estado laico entendido en este sentido de una sana laicidad en la que dentro de esa convivencia podemos efectivamente signar ciertos convenios entre Iglesia y Estado que vengan, lejos de intrometerse uno en otro, a coadyuvar en materias y en temas importantísimas para lo que es el desarrollo de un pueblo. Por ejemplo, Eric, temas de educación, temas de ayuda realmente a la gente. Es que a veces yo me pongo a pensar, mucha gente no, quienes, y que Dios me los perdone y los bendiga, pero quienes gozan en hablar siempre en contra de la Iglesia, sería bueno que se acercaran un poquito a observar el apoyo que la Iglesia está dando al gobierno en asuntos que directamente le tocan al gobierno, pero que la Iglesia mete el hombro, como es toda ayuda solidaria. En estos momentos, quiero decirte que la Iglesia Católica estamos tratando de organizarnos para ver si en 2 años somos capaces de terminar con el hambre en Costa Rica, acogiendo el llamado que el Papa Francisco nos ha hecho. Y estamos ya trabajando fuerte. Esto no significa que no hemos ayudado a paliar el hambre en nuestras familias. Y si no, para muestra un botón. A mí me gusta hablar al pan, pan y al vino, vino. Normalmente, ¿a dónde llegan los necesitados? ¿A dónde llegan los indigentes? ¿A dónde llegan quienes efectivamente necesitan? ¿Llegan a las oficinas de los que no hacen más que gritar en contra de la Iglesia? ¿Llegan realmente a las casas de aquellos que no hacen más que regar veneno contra la Iglesia? No, llegan a las iglesias, llegan a las casas curales. ¿Por qué?
porque en el fondo sienten que ahí es donde van a encontrar respuesta a su necesidad. Por eso la Iglesia está colaborando. Hoy día no tenemos realmente el dato, pero en unos cuantos meses lo vamos a tener. Pero miren, queridos amigos y querido Eric, actualmente en cada parroquia de Costa Rica, yo estoy totalmente seguro que mínimo un promedio se están atendiendo alrededor de 50, 60 familias en lo que implica la alimentación. Por parroquia. Por parroquia. O sea que actualmente en Costa Rica la Iglesia aproximadamente está dando de comer como a unas 30.000 familias. 420.000 personas en promedio. Pues bueno, esto para que algunos se den cuenta, hombre, ciertamente tenemos deficiencias, tenemos defectos, hemos cometido errores, pero por favor, ya está bien que nos echen tantos San Benitos y nos estén recordando siempre nuestras deficiencias, que nos esforzamos por hacer lo mejor posible para nuestro pueblo. Y algo que me interesa, Eric, el dejar muy claro en tu programa. Vamos a ver. Estado laico, perfecto. Que cambian el artículo 75, perfecto. Pero ¿por qué no hacemos una reflexión? El gobierno tiene la obligación de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y por eso tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos instituciones de bien social. Me parece excelente. El gobierno tiene que ayudar a la educación, tiene que ayudar a la vivienda, tiene que ayudar a la comida a la salud, y me pongo a pensar, ¿y la dimensión espiritual no es importante en la formación de las personas? Que la Asamblea Legislativa determine qué cantidad de los impuestos que cada ciudadano tiene que dar todos los años al gobierno, de esos puede destinar al culto de su propia religión. Voluntariamente. Voluntariamente, sea el 0,7, sea el 1%. Entonces, si yo soy budista, en esa casilla voy a poner, quiero que el tanto por ciento de mis impuestos sea dirigido al culto budista. Si yo soy luterano, con esa casilla voy a procurar que ese tanto por ciento vaya a mi iglesia luterana. Si soy católico, esa casilla voy a permitir que ese tanto por ciento de mis impuestos vaya a la Iglesia Católica. Si no soy nada, no lleno ninguna casilla y mis impuestos van directamente al gobierno. No quiero hacerlo. Y si soy católico y no quiero hacerlo, no lo hago. Esto nos lleva a un salto, iglesia y política. ¿Hasta dónde la iglesia se mete en política o qué interpreta usted como obispo? Que es que la iglesia se mete en política no desatendiendo su obligación profética. Bueno, Eric, tú eres muy estudioso. No sé
si habrás leído un poquito el tema sobre política que tiene San Agustín. San Agustín, hombre, es una autoridad. Claro. Un monstruo de la fe. ¿No? Y de la ciencia. Y de la filosofía. Pues San Agustín tiene una definición muy importante de lo que es la política. Dice San Agustín, política es, te lo voy a decir en latín, queridos amigos, ars bene faciendi. Lo traduzco al guatuso. Es el arte de hacer bien las cosas para el bien común. Con esta definición de la política, yo hago una pregunta. Yo como obispo, yo como sacerdote, ¿puedo ser ajeno a la política? ¿Yo puedo ser ajeno a intentar hacer bien las cosas para el bien común e invitar a que otros hagan bien las cosas para el bien común? Jamás. La Iglesia tiene que vivir efectivamente ese sentido de la política. Por eso la Iglesia actúa en el campo que a ella le es característico. Es el campo de la ética, es el campo de la moral. Por eso, en el último documento que los obispos dimos en las elecciones pasadas, lo titulábamos Los principios éticos en la política. Yo como obispo no se me permite, y creo que no debe permitírseme, incursionar en la política partidista, porque ya me parcializo. No, pero en la política en general yo no puedo abstraerme. Yo tengo la obligación de orientar a quienes el Señor me envió a apacentar, tengo la obligación de orientarles por los principios de la ética que son los que realmente construyen el bien común. Ahora que usted habla de política partidista, dos sacerdotes, que incluso creo no les han dado ni la dispensa de Roma, siguen siendo sacerdotes, dejan su ministerio, se van a la política partidista y se van a un partido ateo, a un partido que apoya el matrimonio gay, a un partido que apoya el aborto. Dos sacerdotes y de muchos años. ¿Qué está pasando? ¿Qué falla ahí? ¿La iglesia, el hombre, la formación? ¿Qué? Sí, el hombre es un misterio, Eric. Yo tengo la fe que estos dos queridos amigos que en estos momentos están en el Congreso, en los temas de la vida, no olviden los principios que recibieron primero en su hogar. Y digo en su hogar porque de los dos conozco el hogar de uno, profundamente cristiano, y el del otro estoy seguro que también. Entonces, que no olviden los principios que recibieron de la leche materna, que no olviden los principios que aprendieron en las aulas donde voluntaria y libremente se formaron, que no olviden los principios que durante tanto tiempo proclamaron en su predicación. Yo creo que nunca la oportunidad y el interés personal deben estar por encima de estos principios. ¿Es válido el argumento que ellos dan que lo que hace que en un partido político no lo puedan hacer en la iglesia? No, yo creo que uno tiene que ser consecuente allá donde quiera que esté. Hay un dicho que dice: los principios no se negocian. Y eso creo que en muchos hogares ha sido una norma. Yo creo que los principios se viven en la iglesia, en la política, en el partido en que estés, porque eso ya, los principios están dentro de tu corazón.
¿qué lo hace sentirse solo como hombre? Dice la palabra de Dios, dice, ve soli, que significa ay de los solos. Decía Santa Teresa en su oración, nunca me encuentro menos sola que cuando estoy a solas contigo, le decía el Señor. Mira, Eric, yo en la vida pocas veces me he sentido solo. Porque la soledad no consiste en que estés lleno de ruido o lleno de personas. La soledad tiene que ver mucho con tu interior. Y a veces la soledad te hace llenarte para poder compartir mejor con los demás. No es que en mi vida no haya tenido momentos de soledad y angustia, como de abandono, pero siempre pienso en aquel que estuvo solo en la cruz, pero que junto a él estaba su madre. Y la verdad que la vida de uno, aunque muchas veces camina o está en ámbitos muy solitarios, uno sabe que en el fondo su vida adquiere un gran sentido porque la ha dedicado al servicio de los demás y que aunque con dificultades y muchas veces con equivocaciones y con errores, soy el primero en aceptar que he cometido muchos errores en mi vida. Y por eso, como el Papa Francisco, permanentemente le digo a la gente, oren por mí. ¿Pesa la mitra? Sí. ¿Cuánto? Sí, porque aquí te voy a sacar también otro testimonio de San Agustín. Recuerden que yo soy agustino. Recoleto. Agustino Recoleto. Y decía San Agustín, los obispos tenemos una doble carga. La carga de velar por nuestra salvación y la carga de velar por la salvación de quienes nos han confiado. Y velar por la salvación de aquellos que se nos han confiado es vivir con responsabilidad nuestra misión, es vivir con fidelidad nuestra misión. Y eso, pues, Eric y queridos amigos, sí, a veces pesa, a veces cuesta, porque yo también soy humano. Y yo también a veces he pasado por situaciones difíciles. Y quien diga lo contrario miente. Pero ¿qué es lo que me ha llevado siempre a caminar con la cabeza en alto? Es la fe en el Señor, que Él nunca nos deja solos. Por eso hablábamos al principio, cuando uno se encuentra con tantos que, pues no sé, si tanto atacan a la Iglesia, tanto quisieran ver a la Iglesia como derrumbada. Y yo les digo, no se fatiguen, no se cansen. Si los de adentro no hemos podido terminar con ella, los de fuera mucho menos, porque quien es el patrón, quien es el que mantiene, quien es el que nos ha empeñado su palabra, no teman, yo estoy con ustedes, y las fuerzas no prevalecerán contra ella, es la que nos hace caminar siempre en esperanza. Por último, en una sociedad tan secularizada, tan materialista, tan ajena a obedecer voces de mandatos, tan informada, donde estamos en un tsunami de información como nunca. Hoy somos más que nunca una aldea global donde estamos más cerca que nunca. ¿Se puede seguir creyendo en el diablo? ¿Se puede seguir creyendo en el infierno, tal y como lo conceptualizaron tantas generaciones? Bueno, exacto. Sabes de San Agustín más que yo, Eric. No. Pero el infierno es eso, es no amar. Es decir, es ser una especie de monumento al egoísmo y no
al solidarismo que debemos tener con ellos. Monseñor, yo le agradezco muchísimo esta entrevista. Si he pecado en alguna pregunta, os ruego la absolución. Y si no he pecado, vamos a tomar un café. Muchas gracias y buenas tardes. No, Eric, mucho gusto. De verdad ha sido un gran placer.